Bien, ya está ahí grabando, ya les llegó el mensaje, así que bueno. Habíamos, veníamos hablando acerca de esa dinámica de la caída que genera que da luz a Gersón, ¿no? Ahora, Gersón aparece como un personaje, uno de los hijos de Leví. Sin embargo, el espíritu de Gersón sigue apareciendo desde que el hombre cae. O sea, tenemos que entender que cuando el hombre cae, aparece muchas dinámicas. En Adán comienzan a brotar y se desarrollan mentes. Recuerde cuando hablamos del doble ánimo, ¿no? Doble ánimo tiene que ver con tener una doble mentalidad. Ahora, en sentido práctico, serían dos mentes, ¿no? O tengo la mente de Cristo o tengo la mente de el primer Adán, la mente que está anclada a lo terrenal y a la tiniebla, en sentido práctico, ¿no? Pero Adán desarrolla muchas mentalidades, o sea, dentro de la mentalidad de Adán cuando cae, hay muchas mentalidades que se desarrollan, ¿no? El hombre caído tiene muchas facetas. Entonces, en Adán brotan y se desarrollan mentes como la vergüenza, el esconderse, proyectar culpas, el no responsabilizarse, aparece el espíritu de muerte, de miedo y de rechazo. La caída de Adán es algo traumático porque de repente él comienza a pensar y a sentir cosas que no sentía antes. Cuando Adán peca, él siente miedo, ¿no? Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Y él le dice, bueno, porque tuve temor. ¿Será que Adán antes había sentido temor? Y no, porque así hubiera un oso de 3 metros en el Edén, el oso estaba sujetado bajo los pies de él, porque él era el gobernador del Edén, él era la autoridad del Edén. Entonces, no sentía miedo, pero en ese momento, y piensen en eso, de repente él escucha a Dios y por primera vez siente miedo cuando Dios se le presenta. O sea, no es la primera vez que Dios va al encuentro de Adán, ya Dios se había encontrado con Adán muchas veces. Y esto lo entendemos porque Dios se encontraba con él y cuando uno lo revisa en la Peshita y en la Septuaginta, en la Yunema, se va a dar cuenta de que realmente Adán se encontraba con Dios en el fresco de la tarde. O sea, Dios no crea a Adán y lo pone y dice, bueno, Adán, ahí te dejo, ¿no? Hazte cargo del huerto. Hasta luego. Ahí nos vemos el próximo año. Vengo a tomarte cuentas, ¿no? O vengo a fin de mes para mirar el rendimiento que has dado con el huerto. No, ellos se encontraban constantemente en el fresco de la tarde y se encontraban en el fresco de la tarde porque era una forma del Señor prepararlos para la noche. Si es que había noche en el huerto, claramente. Pero era una forma de él prepararlo para ese momento en que no iba a haber luz, pero necesitaban la dirección y el empoderamiento que viene de la comunión y de la intimidad con el Señor. O sea, la comunión, la intimidad, no se le puede delegar a nadie. Yo no puedo decirle, y bueno, Dani, mira, como vos oraste hoy, pues ni modo, ¿no? Somos uno, ¿no? Somos un esposo, somos uno, somos súper proféticos, ¿no? Somos uno, entonces, pues ni modos, pues somos uno y ahí vamos. En realidad, la dinámica del huerto es la comunión y la intimidad con el Señor para mantenernos afirmados en sus propósitos y en su palabra y en lo que Él ha hablado acerca de nosotros. Pero cuando Adán cae, pierde muchas cosas, entra la sustancia de la muerte y la sustancia de la muerte es la atmósfera que necesita el infierno para moverse. O sea, cuando él siente temor, aparece, ya está la atmósfera de la muerte eh, en medio del huerto. Y aparece el rechazo, y el rechazo golpea como una herida muy profunda la estructura del corazón del hombre, lo revienta. El rechazo viene y revienta el corazón del hombre.
Y justamente hoy vamos a hablar un poco de la dinámica de rechazo y cómo la dinámica de rechazo es engañosa. Y lo más importante en las dinámicas de muerte y del infierno, y creo que lo hablábamos con la congregación el sábado, es que toda dinámica del infierno en principio va a venir personalizada. Es decir, eh, cuando hablemos, cuando miremos lo que es la dinámica de rechazo, el rechazo no va a venir como una voz externa a mí y me va a decir, Daniel, mira, no te quieren. No, yo voy a percibir que no me quieren a mí. O sea, yo voy a sentir que a mí no me quieren, pero en realidad es una voz engañosa. Por poner un ejemplo, lo de no me quieren. En realidad es una voz engañosa porque al momento en que yo logro despersonalizar la voz del infierno en mi vida, yo comienzo a caminar en niveles de libertad que antes no he caminado. Pero mientras que yo continúe personalizando la voz y bueno, mira, no me saludó, seguramente, yo sabía que le caía mal, que tiene algo en contra mío, ¿no? El hermano que no me saludó y resulta que el hermano ese día se fue sin gafas y sin gafas no ve bien y no nos vio, ¿no? Pero comenzamos a generar pensamientos energizados por el espíritu de muerte, pero esos pensamientos energizados por el espíritu de muerte están personalizados. O sea, yo no puedo pensar en términos ajenos. Entonces el espíritu de muerte viene, energiza nuestra mente y comienza a cambiar toda la estructura y el sistema de creencias y de valoraciones que tenemos. Entonces, el propósito del rechazo es dejar, hagan de cuenta, una puerta que es pateada y se le rompe la cerradura. Se rompe la puerta, se violenta y se queda sin cerradura. Entonces, por más que queramos, y se le rompen las bisagras, por más que queramos poner la puerta, no hay forma. O sea, el rechazo nos deja vulnerables. ¿Por qué? Porque la puerta se rompió. Se rompió la puerta. No hay cerradura, no hay bisagras, la echaron al suelo. Y si yo quiero volver a poner la puerta, necesito acomodar todo lo que se dañó en ese golpe que el rechazo dio. Eh, y vamos a ver que, a ver, el infierno tiene un proyecto con el hombre, así como Dios lo tiene. O sea, si el infierno no nos hace caer con el doble ánimo, nos hace caer con el rechazo, si no nos hace caer con el rechazo, nos hace caer por la patria, si no es por la patria, o sea, tiene múltiples herramientas para hacernos desarrollar su proyecto, caer, obviamente, ¿no? Eh, y vamos a ver cómo en la segunda generación bueno, la última vez que nos vimos hablamos de Caín, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa en la segunda generación de la humanidad. Porque Adán es golpeado muy fuerte, su corazón, su sistema de valoraciones, su sistema de creencias es golpeado muy fuerte. Pensemos en Adán en el huerto, estaba seguro, en una plenitud que nos cuesta mucho imaginarla, porque estamos muy distantes de ella. ¿Hace cuánto que existió Adán? Vamos a decirlo, digamos, 4000 años, por decir algo, ¿no? Que no son 4000 años. Eh, Estamos muy lejos en el tiempo y en el espacio de lo que fue Edén y lo que fue Adán. Cuando uno mira la Tierra, uno se va a dar cuenta que la Tierra que estamos hoy pisando no es la misma Tierra que estaba hace 200 años. O hace 500 o hace 1000 años, porque ha caído tierra, ha habido el proceso de sedimentación y la tierra cambió. Por ejemplo, la gente que va a Jerusalén y lo visita, ¿cierto? Y le dicen, por aquí caminó Jesús. Es mentira, por ahí no caminó Jesús. Quizás sea la ruta, pero por ahí no estuvo Jesús, porque el camino que anduvo Jesús ya pasó por todo un proceso geológico y ese camino está escondido debajo de la tierra. Entonces van a Jerusalén. Estas piedras estaban cuando Jesús hablaba. Y mira, no sabemos, ¿no? Salvo que es una roca gigante, como una montaña. Posiblemente sean otras rocas. Entonces, estamos muy distantes de lo que es la plenitud. En el espacio y en el tiempo, espacio-temporalmente, estamos distantes. No tenemos un recuerdo y ni siquiera un relato de lo que era el Edén.
Si pensamos, por ejemplo, en Caín, no sabemos si el Edén inmediatamente se esfumó o qué pasó, pero el Edén sigue siendo referencia. Recuerden que lo hablamos con Caín cuando él se va a la tierra de Nod, dice que estaba al frente o al oriente del Edén. O sea que el Edén seguía siendo un punto de referencia, pero nace Caín y de repente imagínense que en los ratos que tenía con Adán, a Adán le contaba, y no te imaginas, mira, antes que nacieras y antes que metiéramos la pata, vivíamos en un lugar tan maravilloso. ¿Ves ese que está ahí? Sí, sí lo veo, papá. Ahí adentro estábamos. ¿Y podemos entrar? No, porque mira, es que ahí hay un ángel con una espada de fuego. Había un relato. Había alguien que estuvo en el Edén y nos podía contar acerca de la plenitud. Hoy en día no tenemos a alguien que nos cuente acerca de esa plenitud. O sea, no hay un testigo visible. Espacio-temporalmente no lo hay. Sin embargo, en la eternidad no hay espacio, no hay tiempo. Entonces podemos ser testigos de lo que es la plenitud y dejar de estar limitados por el espacio-tiempo y comenzar a ver la medida perfecta que es Cristo para que Él comience a romper las estructuras de Gersón en nosotros. O sea, salir del espíritu y la influencia de Gersón no tiene que ver con yo esforzarme por cambiar, sino con ver la medida que es Cristo para poder alcanzarla. Acompáñame Génesis 4, versículo 1 y versículo 2, primera parte. Voy a leer Biblia textual, cuarta edición, salvo algún caso específico que lo diga, les diré que otra versión estaré usando, pero en principio Biblia textual, cuarta edición. Dice, conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Versículo 2, volvió a dar a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El hombre desde que cae es rechazado de la posición donde estaba. Recuerde lo que dijimos, el hombre en el huerto era gobernador del huerto, era la autoridad del huerto. Pero cuando él cae y es expulsado del huerto, él pierde completamente su posición. A partir de allí, Génesis 4.3, de Génesis 4.3 en adelante, es claro que Caín comienza a concebir a su imagen y semejanza. Y eso está en Génesis 5, dice Génesis 5:3, dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Caín y Abel no nacen a semejanza de Dios, no tienen cómo. No tienen cómo nacer a semejanza de Dios, sino a imagen de una humanidad deformada, con un espíritu apagado y el corazón deformándose. Ya hablamos de lo que significa Caín, ¿no? Caín significa adquisición, y también hablamos de esa actitud de Eva con Caín, de cómo Eva se lo apropia. ¿Listo? Volvamos a Génesis 4 y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 5 y vamos entrando en todo lo que es la dinámica del rechazo. Dice, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tenemos que estar preparados para que Dios elija a otros y que en esa elección de Dios para otros no hagamos una lectura de rechazo.
La lectura que tiene Caín de lo que está pasando es una lectura de rechazo. Dice, bueno, mira, si le preguntáramos a Caín, Caín, ¿por qué te enojaste? Diría, y bueno, porque Dios aceptó a Abel y no me aceptó a mí. El rechazo. Está haciendo una lectura de lo que está ocurriendo desde el rechazo. Y es impresionante porque Caín es el primogénito y Dios diseñó al primogénito para que reciba una doble porción de todo, principalmente de la bendición. Pero cuando hay iniquidad, el infierno va a utilizar los canales de la doble herencia de la primogenitura para reforzar y anclar los espíritus familiares de una manera mucho más fuerte. ¿Qué es el rechazo en Caín? Es una herencia que recibió de sus papás. Pero al ser primogénito y al tener derecho a una doble porción, él también recibe una doble porción de rechazo. O sea, Caín se lleva toda la mugre de la caída. O sea, Adán cayó y fue tremendo, pero cuando Caín nace, él recibe el doble de la mugre que recibió Adán por ser primogénito. Y encima de eso, tiene una mamá, Eva, que lo toma posesivamente. Entonces, la herencia de Caín, la herencia de rechazo en Caín, limitó y marcó su adoración. Tenemos que están presentando ofrenda. ¿Qué es adorar? Nosotros hemos aprendido un principio con Dani y se lo hemos enseñado a los chicos que están con nosotros en Tabernáculo de David. ¿Y es cuál? La expresión básica, más básica de la adoración es dar. Quien no sabe dar, no sabe adorar. Y bueno, mira, yo canto y toco la guitarra impresionante. ¿Cuánto te das? ¿Cuánto das? Si no sabes dar, no sabes adorar. Y esto es muy importante porque Caín se ve limitado por esa herencia de rechazo. Abel toma de lo mejor, pero de Caín no se dice eso. ¿Se dan cuenta cómo la dinámica de rechazo comienza a limitar la adoración de Caín? Abel toma de lo mejor y lo entrega. ¿Por qué lo hace? Recuerden el significado de Abel. Abel significa vacío. Y pensando que parece que casi no lo quería porque ¿quién le pone vacío a su hijo? Pero Abel sabía lo que era vivir en el reino porque es alguien que realmente eh, tiene la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, Filipenses 2, no estimando el ser igual a Dios. O sea, el principio de adoración es entregarnos, es darnos, es vaciarnos. Y él entrega de lo mejor. O sea, él no se aferra a nada como propio. Él toma de lo mejor y lo entrega. Caín, por su parte, entrega algo, pero no entrega de lo mejor. O sea, el rechazo comienza a limitarlo porque no tiene la capacidad de dar. Abel le pone un significado a la ofrenda que reconocía que Dios le había dado lo más gordo. O sea, al entregar lo mejor, al entregar lo primero, él estaba reconociendo que lo que él tenía es porque Dios se lo había entregado. Entonces, bueno, como Dios me lo entregó, yo le doy a él lo mejor, porque él ya me dio a mí lo mejor, yo le devuelvo lo mejor. Él reconoce que Dios merece lo mejor. Él era consciente de su vanidad como persona en su nombre. Otro significado de Abel, vano. Se reconoció vano sin Dios a través de un altar de adoración. Es decir, él dijo, mira, tengo el mejor ganado de la región, eh, pero todo esto es vano, esto no sirve. O sea, sin Dios esto no me sirve, así que le voy a entregar a Dios lo mejor. Porque aunque tenga lo mejor, sin Dios no soy nada. Lo mejor para mí es Dios y le entrego lo mejor a Él porque no quiero que mi corazón se desvíe. Caín, por su parte, creía que él adquiría lo que tenía por su trabajo. Recuerde que su nombre, que Caín significa adquirir.
Caín creía que por su trabajo era que tenía lo que tenía y daba a Dios lo que él consideraba que Dios se merecía y no lo mejor. Y mira, trabajé tanto, y no te creas que te voy a dar lo mejor de los frutos, porque todo el trabajo que me costó sacarlos. Así que, mira, yo creo que te mereces mejor esto. Tómalo. Esto es lo que te mereces. No te doy más porque la verdad me he esforzado mucho y darte más es como desperdiciarlo. Usted no es consciente de cuánto me cuesta a mí encontrar esto. Así que yo mejor te entrego lo que creo que está ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Como por no dejar, total, hay que entregar ofrenda, ¿no? Hay que ir a adorar, pues adoremos. Pero la verdad es que estoy muy cansado para pararme la silla, estoy muy cansado para alzar mis manos. Así que, bueno, yo trabajo todo el día, yo soy una persona buena, sostengo a mi familia. Aquí igual estoy en la iglesia sentado, ¿no? Ese es Caín. Abel, sin embargo, aunque llega cansado, él se sigue rompiendo, él se sigue vaciando. El problema con el rechazo es que el rechazo nos pone en el centro, nos hace el centro del universo. El amor, el rechazo pone al hombre en el centro. Entonces todo lo que ocurre tiene que ver con él. Entonces alguien con rechazo nunca va a ser capaz de tener una vida plena en Dios. Porque lo primero que hace Dios es quitarnos del centro. Bueno, en realidad no nos quita, Él nos comienza a confrontar para que entremos en procesos y dinámicas de la muerte de Cristo, para que nos quitemos del centro y Él pueda ocupar el centro de nuestra vida. Entonces, el rechazo es un impedimento para vivir una vida plena en Dios. El amor que nace del Padre, y es muy interesante esto, acompáñenme a Primera de Juan, ya le digo qué capítulo y qué versículo. Primera de Juan 2:15, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vuelvo a leerlo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eh, Cristo le va a decir a los discípulos, el verdadero amor es que yo dé mi vida por ustedes. El amor que nace del Padre, y en ese versículo de primera de Juan 2:15 hay una perla muy impresionante. Juan dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si aman el mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Es decir, la forma en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida es tomando de la potencia, de la dunamis de Cristo. Si yo soy un creyente que amo con mi amor, yo no estoy viviendo la vida en la plenitud que Cristo ha diseñado que yo la viva. ¿Por qué? Porque el amor que nace del hombre es egoísta. Aquí Juan claramente está diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siempre y cuando el amor no amemos con el amor del Padre, vamos a seguir tropezando vez tras vez, tras vez, tras vez, y corriendo tras deseos vez tras vez, tras vez, porque la única forma en que vamos a poder amar de la forma correcta es con el amor del Padre. Ahora, hemos escuchado esa frase eh, típica, ¿no? Que se dicen los hermanos de repente, o se le dice a algún hermano que de vez en cuando se pone medio fastidioso, ¿no? Y como que nos cuesta. Y decimos, sí, bueno, yo lo amo en Cristo. Y decimos eso como colocándolo como un amor que no es suficiente.
te amo en Cristo. Y uno se siente como si le dicen, te estimo, ¿no? Eh, ahí está, ¿no? Y mientras que otra persona, ay, es que yo quiero tanto a tal hermano, al otro, y sí, yo lo amo en Cristo Jesús. Pero en realidad, amar con nuestro amor es vano y es corrupto, mientras que amar con el amor del Padre es lo correcto. Es decir, tenemos que llegar al punto en que nos mezclamos tanto con Cristo que nuestro amor es el amor del Padre. Entonces ya podemos amar con el amor del Padre. Y cuando amamos con el amor del Padre, entendemos que si yo digo, mira, Daniel te ama, pero te amo con un amor que es más fuerte, que es el amor del Padre que muere en mí. Yo ya entiendo que todo lo que yo produzco es trapo de inmundicia. Entonces entiendo que lo único valioso son los recursos y las riquezas de Cristo. Entonces ahí me di cuenta que cuando yo amo con mi amor no es suficiente, no alcanza. Y que lo que debo de hacer es comenzar a amar con el amor del Padre, pero no como si el amor del Padre estuviese separado de mí, sino con el amor del Padre dentro mío, siendo mío. Estando yo lleno del amor del Padre, voy a poder amar a los demás con el amor del Padre como si yo los amase. Pero llenarme del amor del Padre implica que mi amor tiene que destruirse. El amor es la frecuencia más poderosa que hay en el universo. Entonces el amor pone un eje vertical en Dios y un eje horizontal en el prójimo. ¿Se dan cuenta que el amor no tiene nada que ver con nosotros? El rechazo nos impide amar de forma correcta porque nos pone en el centro. Entonces, claro, se ha pensado mucho tiempo, se ha pensado no, se ha creado una corriente incorrecta de que lo contrario del amor es el odio, ¿verdad? Entonces, entre amor y odio, ¿no? Una titular de telenovela o algo así, ¿no? Pues es mentira, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo. ¿Por qué? Porque es imposible que yo ame y no me dé. Es imposible. Es posible que yo ame y odie al tiempo y obvio. Piensa en cuánta gente usted ama y piensa en cuánta gente le cae gorda. Y se va a dar cuenta que usted puede amar y odiar al tiempo. Solo que usted dice, bueno, es que odiar, pues es que yo me carcomo, no lo veo y no, y se me dañó el día. No, o sea, si alguno te cae medio gordo y no lo soportas, no lo estás amando, entonces no tienes suficiente amor para él, ¿no? Pero lo contrario al amor no es el odio, es el egoísmo. Porque es imposible que yo ame y no me dé. O sea, ¿yo cómo sé que me falta amor por alguien? Porque me cuesta darme. Y donde me cuesta darme es porque no amo suficiente. Y donde no amo suficiente es porque posiblemente una de las posibles causas pueda ser el rechazo que me pone a mí en el centro. O sea, el rechazo no solamente se manifiesta cuando de repente pasa algo, la situación más típica, ay, bueno, es que el hermano sufre de rechazo porque verá usted, un día déjame ahí. Eso. Un día llegó el hermano, no lo saludó y se sintió mal. Ay, usted tiene rechazo. Sí, tiene rechazo. Pero el rechazo no es solamente esa faceta, sino que también es la otra faceta donde yo constantemente estoy pensando mucho en mí, porque estoy en el centro. Todo lo que ocurre lo relaciono conmigo, absolutamente todo. Entonces, oye, ¿por qué no invitas a la cena hoy? Ay, no, es que me quedo sin plata. Rechazo. Estás en el centro, o sea, estás en el centro, ¿no? Oye, ¿por qué no esto? Ay, no, es que, y si yo esto, estás en el centro, rechazo. O sea, la dinámica del rechazo tiene un espectro muy amplio y no solamente es esos momentos puntuales que los conocemos, sino que implica un lugar donde yo me coloco a mí mismo. Cuando Cristo lo que viene a hacer
Vemos la imagen de Cristo, ¿no? En la cruz y decimos, qué maravilloso. Y nos han dicho, bueno, Él murió en la cruz para que tú vivas. Nada, es mentira, mira, Cristo murió en la cruz para que nosotros sepamos cómo ir a la cruz. O sea, Él no murió en la cruz para ahí, bueno, ya Cristo murió en la cruz, entonces todo maravilloso y no, nos salvaste en la cruz. En realidad, Cristo muere en la cruz para enseñarnos cómo tenemos que vivir nosotros, para enseñarnos el camino a la cruz. Él no muere en la cruz para que, ay, bueno, ya, la cruz se extingue, ¿no? Y no hay cruz, sino que Él muere para mostrarnos cómo llegar allí. Obviamente, Cristo no se quedó en la cruz, Él resucita. Y si nosotros aprendemos a ir a la cruz, vamos a resucitar. Entonces, si yo administro mi vida de Dios desde el rechazo, yo estoy en el centro y de repente el Señor comienza a demandarme muchas cosas y yo, no, pues es que está costando, ¿sabes? Cuesta mucho, es que no sé si comprometerme, no sé si levantarme a esta hora a adorar, es que mira, aquí, allá, es que mira, la verdad es que no quieres tomar el camino para ir a la cruz. Sufrís de rechazo, estás en el centro, te estás colocando muy en el centro y es nocivo. Entonces el rechazo aún resiste la acción de Dios. Amar a alguien con rechazo es muy complicado. El rechazo crea muros en el corazón. Y la sembrando acá, llega al cuarto contiguo. Pues tengo que tumbar la pared. Y si le ponemos una ventana, y mira, le pusiste una ventana y te entra un poquito de luz. Pero si quieres que entre toda la luz, tienes que tumbar la pared. O sea, ¿qué hace el rechazo? Genera paredes, muros en nuestro corazón para que la luz no entre. Entonces nos vemos envueltos en un círculo, en un ciclo, donde al no entrar la luz, yo estoy caminando en tiniebla, al caminar en tiniebla estoy ciego, estoy engañado, y comienzo a resistir el amor del Padre. ¿Qué es el amor del Padre? Muchas veces va a destruir en nosotros estructuras de tinieblas. O sea, tenemos el concepto que el Padre ama. Piense, el amor del Padre es tan violento que Cristo muere en la cruz. Y bueno, mira, como Dios me ama, tenemos una percepción de un amor tolerante. Bueno, amar es tolerar, ¿no? Como yo lo amo, pues no, pues me le aguanto, ¿no? Porque de repente si le digo algo, se siente mal, rechazo. Y va a pensar que yo no lo amo, rechazo. Mientras que el amor del Padre confronta. Cristo amó a sus discípulos, los amó, tanto que dio su vida, ¿cierto? Nos amó tanto a nosotros que dio su vida, pero el amor no niega la verdad. Entonces cuando Pedro exasperaba a Cristo, le decía, oye Pedro, o sea, ya, estoy cansado de vos, ¿no? Está Cristo confrontando con amor lo incorrecto que ve en sus discípulos. O sea, el amor no niega la verdad. Entonces cuando él veía algo en ellos que no era correcto, se los decía. O cuando él estaba cansado de ellos, se lo decía, ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, el amor del Padre confronta y nos transforma. El amor de este mundo, el amor caído, el amor que viene de ese Adán, de ese primer Adán, nos deja estáticos, nos degrada más. Entonces, el rechazo no nos permite amar de la forma en que Dios ama, porque nos deja en el centro. Mientras que el amor del Padre pone un eje vertical en Dios y uno horizontal en los demás. Alguna vez, este año, hace no mucho, un mes, 2 meses será, eh, enseñamos en la congregación que nuestra relación con Dios tiene dos direcciones. La dirección vertical, es decir, Dios y yo, y la dirección horizontal, mis hermanos y yo. Lo correcto sería yo y mis hermanos. Yo no puedo estar lleno de Dios y estar en pleitos y discusiones con, con mis hermanos. O sea, la unción nos sirve para todo. La unción no solo nos sirve para cantar, sino que nos sirve para soportar al hermano, para perdonar, para avanzar, nos sirve para cocinar. La unción nos sirve en todo momento.
Entonces, en la reacción de Caín, volviendo a Caín, vemos la manifestación de la ira, de la furia y de la depresión por primera vez. ¿Quién fue el primer hombre que se enojó? Caín. No sé si ustedes quieren contar cuál fue el primer hombre que se enfadó por algo, pues bueno, fue Caín. ¿Quién fue el primer hombre que se deprimió? Caín. Dice que decayó su semblante, ¿no? Y esta es la primera vez que el ser humano está experimentando esto. Ahora, cuando Dios ve que Caín está experimentando esto es tremendo. Cuando Dios ve que Caín está experimentando esto, Dios viene como un padre. Génesis 4, versículo, ya le digo el versículo 6, el nombre de Elohim a esto, ¿y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente no serías acepto. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Si alguno por ahí es curioso, ese versículo 6 eh, es impresionante como lo traduce la textual cuarta. Pongan la atención. No lo vamos a profundizar ahora, porque no quiero desviarme hacia esa declaración que Dios le está hablando a Caín, pero revise ese versículo Génesis 4, versículo 7 en la textual cuarta y se va a dar cuenta de algo muy, muy, muy interesante. Y lo revisa en estos días. Leo Biblia de las Américas desde el versículo 5 nuevamente. Dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Verso 7, si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí nos damos cuenta que el problema de Caín era la aceptación. O sea, porque Dios le está diciendo, mira, yo sé que te enojaste por el asunto de la ofrenda, porque no la acepté. Ahora, ¿qué está haciendo Dios como padre con Caín? Porque, a ver, un papá, una mamá que malcría, ¿qué le diría a su hijo? Bueno, digamos que este es el juguete Caleb, ¿no? Y él viene y le dice, y bueno, mira, para que no te enojes, entonces te la voy a aceptar. Yo te la acepto para que no te enojes. Bueno, tranquilo, no llores tanto, ¿ok? No, Dios no le dice eso a Caín. Dios no le dice a Caín, bueno, Caíncito, ¿sabes? No hagas berrinche. Yo te voy a aceptar lo que me quieras dar, ¿ok? No hay ningún problema. No, Dios es padre y como padre quiere formar hijos en justicia. Él no quiere malcriarlos como Eva. Eva malcría a Caín. Pero Dios quiere formar hijos en justicia. Caín no lee la corrección de Dios en amor. Él se siente abandonado, él se siente rechazado. O sea, aún el rechazo influye en nuestra manera de leer la realidad. Si Caín hubiera leído la corrección en amor, no hubiera matado a su hermano Abel. Entonces Dios le pone un límite a Caín, comienza a corregirlo, comienza a formarlo para que sea en justicia. Trata de quitarle esa formación, esa malcrianza de Eva. Y le dice, hace lo correcto, viví en justicia, operando en la voluntad del Señor, en mi voluntad, amándome. ¿Cuál es el problema de la ofrenda de Caín? Que él amaba más a sí mismo de lo que amaba a Dios. Por eso no es capaz de darle a Dios lo mejor. Recuerde que el rechazo nos pone en el centro. Entonces, la corrección de Dios es, mira, vas a comenzar a hacer lo correcto, vas a vivir en justicia, operando en mi voluntad, amándome. ¿Qué quiere hacer el pecado? El pecado quiere controlarnos y someternos a una estructura de esclavitud. ¿Se acuerdan lo que dijimos del rechazo, que es como romper la puerta? Él está diciendo ahí, ¿no? Oiga, el pecado está en la puerta. Ahora, ¿ustedes creen que Dios le pediría a Caín algo imposible?
Léala lo que él está diciendo. Verso 7, si haces bien no serás aceptado. Él está diciendo, haz lo correcto. ¿Ustedes creen que Dios le pediría a Caín algo imposible? Claramente no, claramente no. O sea, Dios le está diciendo que Él le va a dar los recursos para que el pecado no se enseñoree de su vida. La vida de adoración tiene mucho que ver con esto, porque Dios no le da este sermón a Abel, porque ya Abel había descubierto la llave. ¿Cuál es la llave? La adoración nos une a Dios y a través de ella la luz de Dios irrumpe en nosotros. Hay dos opciones, o vencemos o somos vencidos. O sea, que hay una forma de adorar correctamente, sí. Acompáñame a Juan 3:16 y quiero apurarme. No, voy apenas en el segundo párrafo de mis notas, así que ni modo, ¿no? Me quiero apurar. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nos sabemos ese versículo. Seguramente los de la vieja escuela salían a predicar con ese versículo, ¿no? A evangelizar, y seguramente a muchos los evangelizaron con ese versículo. Pues en este versículo hay una llave impresionante de adoración. ¿Y cuál es? Dar. De tal manera amó Dios que dio. En la medida en que damos es en la medida que amamos. Yo no puedo decir que amo mucho y soy un tacaño y egoísta, que todo el tiempo está pensando en sí mismo. Quien ama, da. Caín amó tanto a Dios que le dio lo mejor. Se despreció a sí mismo, dijo, yo no me merezco esto se lo merece mi padre porque le amo. Se lo entrega. Abel, perdón. Abel amó tanto a Dios que le dio lo mejor. No le costó. Hay una mentira muy grande y no sé si la hemos hablado. Lo hemos hablado con la congregación y de repente fue un día que el Señor comenzó a abrir en un tiempo de adoración y nos comenzó a mostrar a Cristo yendo a la cruz y nos mostraba a Cristo gozoso y era como que Señor, hemos visto tantas películas donde vas sufriendo, donde vas llorando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué vemos gozoso al Señor? O sea, tenemos la idea de que él se fue llorando, ¿no? Gozoso. Claramente tenía dolor de cuerpo físico, pero él se estaba gozando. ¿Por qué? Porque Cristo amaba más al Padre de lo que se amaba él mismo. Entonces, aunque él tenía dolor, él tenía un gozo superior a ese dolor, que era el gozo de estar haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del que lo envió. Entonces, cuando él va a la cruz, él no está llorando, sufriendo, ay Señor, qué duro. Él está ahí, me gozo de hacer tu voluntad. Y claro, duele, pero me gozo en hacerla. Pero claro, antes de él ir a la cruz, él está en Getsemaní, ora 3 veces. Y están los discípulos y él necesita apoyo. O sea, piensa en Getsemaní, piensa ese momento de Cristo antes de ir a la cruz. Y nos lo imaginamos, ¿no? Él ahí sentadito en una roquita, ¿no? Miren, cuando él está en el huerto de Getsemaní, él le pide a Juan, Pedro y Jacobo que oren por él, que lo apoyen. Se mete a orar, sale y los encuentra dormidos, ¿verdad? Y les dicen, ¿no sois capaz de velar? Velad, 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 está ahí, ¿no? ¿Saben por qué se quedaban dormidos? Porque la tiniebla era tan densa en esa guerra que tenía Cristo
que los durmió. Era tan fuerte. Cuando vence, sale con gozo de entregarse, sale con gozo de hacer la voluntad del Padre. Entonces él va a la cruz gozoso. Por eso dice en Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó. Él va gozoso, o sea, él no fue sufriendo. Cuando sufrimos, sufrimos para hacer la voluntad del Padre, cuando el espíritu de rechazo está energizando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque seguimos en el centro, nos cuesta hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque el espíritu de rechazo nos sigue alimentando, nos sigue energizando. Uy, qué difícil. Mira, yo sé que es difícil, pero el gozo que viene de hacer la voluntad del Padre solamente se produce cuando somos hijos, y el rechazo no nos deja vivir en la plenitud de hijos, porque el rechazo nos desarrolla mentalidad de siervos. Alguien con rechazo es un siervo, estoy aquí por el salario. Mire hermano, hay que orar a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. No se imagina, mañana trabajo, estoy cansado. Mira, es mentalidad de siervo, mentalidad de rechazo, estás en el centro. O sea, en tus negocios me es necesario estar. ¿Te es necesario? Sí, claro, si te es necesario hacer lo que sea por estar. Gobernás, gobernás. Entonces, Cristo va gozoso a la cruz, porque Él está libre de rechazo. O sea, Él no estima su vida. Cuando él mira todo el sufrimiento que Él va a tener, compara con su amor al Padre, el amor por el Padre que Él tiene es tan impresionante, que el sufrimiento que Él va a tener es muy chiquito. Y dice, eso no es nada, te amo tanto, que aún el amarte tanto me lleva a menospreciarme, a entregarme, a hacer tu voluntad. Entonces, lo que Dios le pide a Caín no se compara con lo que le pidió a Cristo. Sin duda no lo hace. Y es en la vida de adoración que vamos a conquistar. O sea, o vencemos o somos vencidos. No hay de dos, no hay empate. Entonces Dios toma el rechazar la ofrenda de Caín para enderezar en Caín lo que se había torcido por la iniquidad, por la maternidad posesiva de Eva y por la ausencia de Adán como papá. O sea, mire cómo Dios está aprovechando ese egoísmo de Caín, ese rechazo de Caín, el rechazar la ofrenda para poder enderezarlo. Pero la mentalidad de rechazo en Caín no le deja ver esto. Ay, me rechazó Dios, me voy a enojar, voy a hacer un berrinche, voy a ponerle la queja a mi mamá que Dios no me recibió la ofrenda. Y Dios dice, oye, espera, no, o sea, haz las cosas bien, ¿no? Y no, recíbamela como yo la hice, si no me enojo y voy a hacer una pataleta, ¿no? O sea, y él le dice, no, oye, pues te estoy dando todas las herramientas que necesitas para hacerlo bien, pero no lo quieres hacer bien. O sea, para Dios, rechazar la ofrenda de Caín era un proceso de aprendizaje normal. O sea, Dios no está probando a Caín, Dios no nos prueba para ver hasta dónde resistimos. A ver, mira, voy a meter allá a Luis a un horno de fuego, a ver hasta cuándo resiste hasta chamuscarse, ¿no? Hasta que no huela carne asada, no estoy seguro si resistió. Pero después de la prueba dice, solo hablé vanidad. O sea, Job tenía un concepto de sí mismo que no era cierto. ¿Y qué hace Dios? Le tumba ese concepto para establecer el correcto. Dios se creía justo por sus propias obras. Y Dios le dice, mira Job, no es así. Te voy a perfeccionar. Te voy a hacer justo. Te voy a enseñar el camino de la justicia. Y ahí Dios comienza a tratarlo, ¿no? Y sus amigos son crueles con él, pero él lo está tratando en cada momento, en cada acusación de sus amigos, cada vez que él dice, ay, no, yo sé, yo aquí, ¿no? Joven altivo, léalo. Que me traigan a Dios y yo le argumento porque soy bueno. Eso es altivez.
Claro, y cuando Dios se le presenta y no, no, ya se quedó callado, ¿no? Y dice, ¿dónde estabas? Y ya, y lo finiquita, ¿no? O sea, Dios le tumba el altivez y el orgullo. Él estaba orgulloso, Job era un hombre orgulloso de, de su vida religiosa, de su piedad. ¿Cómo? Ofrendo 7 veces al día, voy a todos los servicios, no, estoy casado con una sola mujer, yo soy muy bueno. Y llega Dios y dice, bueno, vos sos un religioso. Y comienza a destruir las estructuras religiosas que hay en Job. Por eso Job acaba diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta cuánta religión tenía Job? ¿Por qué haces tal sacrificio? Y no sé, mira, por si algo. Claro, religión, religión. Para Job, la adoración, y voy a tirarlo así, para Job la adoración era prender la radio y poner las canciones. O en mi casa de oración 24/7. Y no, no digas, y que no, todo el día está el radio prendido con la oración. A ver, no está mal, que no está mal, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de colocarlo? Que genere un ambiente en el cual yo pueda vivir alineado a la voz del Señor. O sea, colocarlo por sí solo no me hace un adorador. Y lo último, la última o una de las expresiones últimas de la adoración se da a través de los instrumentos. Pero la adoración es algo 24/7, algo todo el tiempo. Entonces, cuando yo prendo la radio, ¿cierto? El televisor, aquí lo hacemos. Dani se levanta y prende el televisor, pone ahí en YouTube a que rueden un punto de canciones. ¿De qué nos sirve? Para que genere un ambiente en el cual yo pueda vivir alineado a la voluntad de Dios. Pero a Job ni siquiera las ofrendas y los sacrificios le servían para eso, porque él seguía enceguecido con el espíritu de religión que él tenía. Eh, si nos negamos a hacer lo correcto, estamos manifestando una voluntad dividida y operada por el infierno. Eso es lo que tiene Caín. Caín decide no hacer lo correcto. Y eso otro que él hace, que no es lo correcto, o sea, el asesinar a su hermano, que no es lo correcto, está manifestando una voluntad dividida y operada por el infierno. Dios le dice a Caín, ¿a qué espíritu vas a responder? Esa es la pregunta de Dios. ¿Qué espíritu vas a dejar que te energice? Hacer lo correcto para Caín, ¿qué era? Imitar a Abel. ¿Por qué? Porque Abel presentó la ofrenda correcta. ¿Qué era hacer lo correcto? Ir donde Abel, ¿cierto? Donde es su hermanito y preguntarle, oye, ¿cómo hiciste? Enséñame. Requería humildad, ¿cierto? Abel sabía cómo ofrendar, Caín no. Si Caín hubiese tenido la humildad para ir a donde Abel, hubiera sido enseñado en ofrendar y su ofrenda hubiera sido aceptada. Pero, ¿qué podía darle el vano y vacío al hijo de mami? ¿Qué podía darle Abel al hijo de mami? ¿Cierto? Pues ahí está Dios llenando, haciendo pleno Abel. Dios llena lo vano y lo vacío. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Básicamente lo que Dios le dice a Caín es, mira, hay una onda gigantesca de demonios esperando por controlarte a la puerta de tu vida. Si me seguís a mí y haces lo correcto, eso no te va a tocar y lo vas a dominar. Si no, te va a arrasar. Cuando Caín decide en su corazón no hacer lo correcto, viene el infierno y comienza a energizarlo al punto que él mata a su hermano. O sea, la realidad es esta, el pecado atravesó la puerta, pero la puerta la tumbó el rechazo. Pero con puerta tumbada y todo, el proceso de restauración comenzaba ahí, hacer lo correcto. El espíritu de rechazo hizo que Caín interpretara el rechazo de Dios no como una manifestación del amor de Dios.
Y comienza todo ese proceso de degradación en la vida de Caín. Y dice que Caín se enfureció. Recuerde que lo leímos. Caín se enfureció. Y la palabra enfurecerse en hebreo es hará. Y esto habla de brillar o calentarse. Por lo general, arder de cólera, de celos o tener celos. Inflamarse, enardecerse, encenderse, encolerizarse, arder de celos. Entonces, la dinámica de rechazo en Caín hace que él comience, a ver, la puerta, la tumba el rechazo, destruye, el rechazo destruye la puerta y hacen que Caín comience a experimentar los celos. Finalmente, para ir cerrando, son los celos los que terminan matando a su hermano. Pero es el rechazo quien rompe la puerta. O sea, eh, la dinámica del rechazo es muy peligrosa porque es un espíritu que abre la puerta. No la abre, la rompe. Revienta la puerta. Ahora, con puerta reventada y todo, ay no, mi hermano, yo creo que tengo alguna puerta abierta porque usted no sabe cuánta cosa me pasa. No, no, pues no sé cuántas puertas tendrá abierta, cuánta cosa a usted le pase. Pero miren cómo Dios se acerca a Caín. O sea, Dios no le dice a Caín, mira, eh, espérate a que tu papá Abel se levante de la condición caída en que está, ¿no? Y asuma su rol de pastor de su casa para que te ministre. No, Dios le dice a Caín, tú tienes la capacidad de gobernar sobre esto, haz lo correcto. Camina operando bajo mi voluntad. O sea, el rechazo, si bien es algo que se ministra, y quiero ser muy, muy práctico, si bien es algo que se ministra y se trabaja, el rechazo tiene esa particularidad que yo tengo que serme responsable de. O sea, el rechazo, cuando soy ministrado por alguien más en el rechazo, voy a experimentar un nivel de libertad, pero la puerta va a seguir tumbada. Entonces, ¿qué corresponde? Tengo que restaurar la puerta. Yo señalo hacia allá porque allá está la puerta de la casa. Tengo que restaurar la puerta. ¿Y cómo restauro la puerta? Con intimidad, operando en la voluntad y en el amor del Padre. Porque hay de casos a casos, ¿no? Ya van en rechazo mil, ¿no? Ya le han ministrado rechazo por todo lado, ¿no? Y ya, ¿qué más se le hace, no? Bueno, ¿qué más se le hace? Hacerle caer en cuenta a este hermano, ¿cierto? Que necesita ceñirse los lomos y comenzar a caminar operando bajo la voluntad del Padre. Y tal como le dice Dios a Caín, hacer lo correcto. O sea, deja de leer la realidad como la estás leyendo. ¿Cuál es el problema? A ver, viene un espíritu de rechazo, ¡pah! Se instala, ¿cierto?, en el sistema de creencias de Caín y comienza a mostrarle la realidad de una manera, ¿cierto? Comienza a energizarlo. De repente, este espíritu es sacado fuera y sale el espíritu, es echado fuera. Y de repente, el hermanito que ya ministramos, Caíncito, ¿cierto? Sigue viendo la realidad igual. Y él diría, ¿y por qué? Si ya me oraron, me echaron aceite, ¿no? De todo, ¿no? Hasta me bauticé otra vez, usted viera. Hasta me cambié el nombre. Antes me llamaba rechazo, ahorita yo me llamo aceptado, ¿no? Y pero sigo viendo las cosas igual. Y bueno, hermano, usted lo que necesita es ceñirse los lomos y comenzar a cambiar.
la forma en que usted está viendo la realidad. Pero yo pensé que si me sacaban el espíritu se quitaba eso. Y no, mira, tienes que comenzar a adorar, a restaurar el altar, a restaurar la puerta y negarte a vos mismo, ir a la cruz, caminar el camino de Jesús hasta la cruz para que resucites y en la resurrección no vas a tener rechazo, porque ya el rechazo se instauró. Entonces todo lo que pensemos, hagan de cuenta que en nuestro entendimiento, en nuestra mente, lo que comienza a hacer el espíritu de rechazo es a trazar un camino. Me está enseñando a pensar, me está enseñando a leer la realidad. Quito el espíritu, pues el camino sigue trazado. O sea, yo ya fui enseñado, fui discipulado por ese espíritu. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo ministramos otra vez? No, no se ministra otra vez el hermano. ¿Qué hay que hacerle? Bueno, pues toca que comenzar a enseñarle a morir, porque quien no muere nunca es libre. Aunque está sin espíritu, su entendimiento, su mentalidad es conforme al espíritu, aunque ya no esté el espíritu. ¿Cómo cambio la forma de pensar? Muriéndote. Arrepentimiento. Recuerden que comenzamos hablando del arrepentimiento. O sea, siempre y cuando no nos arrepintamos, no vamos a ser transformados. ¿Qué es el arrepentimiento? Ir a la cruz y morirnos. Andar el camino que andó Cristo. Entonces estoy con rechazo, ¿no? Y de repente viene el hermano, ¿no? Y no me saluda. Y yo puedo elegir qué pensar. Ay, no me saludó porque vio, otra vez yo le caigo mal. Yo sabía que esa vez que hablamos las cosas, él no había sido sincero. Yo sabía que eso era así. No, no, es que sí, no, es que yo no sé por qué está en el liderazgo, si es que... No, y como le cae bien al pastor, pues claro, ¿no? Entonces, sigo funcionando en una mentalidad de rechazo, aunque no tenga el espíritu de rechazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, comienzo a transitar el camino de Cristo. Bueno, ¿sabes? Me acerco y lo saludo. Hola, ¿cómo estás? Me despojo de esos pensamientos, los llevo cautivos a la obediencia en Cristo. Me arrepiento y comienzo a experimentar, a entrar. O sea, piense en la crucifixión de Cristo. El primero fue azotado. Listo. Entonces vamos a pensar lo mismo. Usted primero tiene que ser azotado. Y una vez lo azoten bastante, lo van a llevar a la cruz. Ahora, la diferencia es esta, que tal cual como Cristo, Cristo se entregó. O sea, Dios no cogió a Cristo y le dijo, ándate, no, ahí no. Si no quieres decir, pues yo te empujo, dale, 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 dale. O sea, no. Cristo sale del huerto, es un leoncito, ¿no? Cristo sale del huerto y les dice, llévenme. Y eso hace que la muerte de Cristo sea tan poderosa, que Él se entrega. O sea, Dios no nos va a empujar a la cruz. Nosotros tenemos que ir. Y tenemos que decir, crucifíquenme, mátenme. Y en ese momento comenzamos el verdadero proceso de arrepentimiento, cuando comenzamos a negarnos a nosotros mismos. Y bueno, usted verá, yo me arrepentí el día que me convertí, hice una oración tremenda, hasta un profeta impresionante, ¿no? Hice la oración. Y bueno, mira, está bien. Pero el Señor dice, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es eso? Viva en arrepentimiento. Así que tenemos que aprender a caminar, ceñidos los lomos, y decirle, bueno, Señor, necesito ser libre de esto, ya me han ministrado, ya aquí, no aquí, allá, he pasado muchas veces, necesito comenzar a tomar decisiones, necesito comenzar a decidir, como Abel, como Caín, hacer lo correcto, hacer lo correcto. Y creo que es muy importante este punto en la dinámica de Gerson, porque es la cumbre de lo que expresa su nombre, expatriado, expulsado, rechazado. Y es importante que nos examinemos
Como les dije al comienzo, el rechazo tiene muchas facetas y es importante que venga luz del cielo, luz del corazón del Padre, para que nos haga ver. Pero igual de importante que veamos es que reaccionemos de forma correcta ante la luz y hagamos lo correcto. Así que, amados, animarles a que revisen sus notas, que no, de todo lo que hemos visto, creo que han sido 5 enseñanzas, 6 con esta, o 5 con esta, que puedan comenzar a examinarse, en realidad que la palabra pueda comenzar a examinarlos, para que se desarrolle no la imagen de Gerson, para que se potencie el Cristo que todos tenemos, ese Asaf en Cristo. Y oramos en esta noche para que la luz irrumpa en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y para que podamos expandirnos a la plenitud de Cristo, para que podamos probar lo que es la plenitud en Cristo y salgamos de toda comodidad, todo acomodamiento a la condición caída, al polvo, a la tierra roja, y podamos romper los límites que nos impiden alcanzar la plenitud del Cordero. Amén.